Bien, buenas tardes alumnos de Historia de América. Esta es la 20ª clase de la semana de 3 al 7 de agosto. El tema, luego de haber visto algunos aspectos del gobierno de la sociedad, lo que vamos a ver es cómo este gobierno y la sociedad se institucionalizan y se estructuran. Una de las vías para poder ver la organización social y la estructuración del poder y la autoridad es a través de las instituciones. Qué duda cabe que la principal institución que estructuró el orden social y lo institucionalizó fue la Iglesia. Por eso nuestro tema de esta clase y probablemente la siguiente es sobre la Iglesia en el orden indiano. La actividad es la misma que venimos implementando desde hace un par de clases. En esta clase, en video, expongo algunos aspectos del tema y después en la clase del 7 de agosto a las 19:50 por Meet, que será notificado por el grupo de WhatsApp, charlamos, conversamos, preguntan y hacen las consultas al respecto de este tema que vemos hoy. Perdón. La bibliografía son varios artículos. Todos están disponibles en internet. Como pueden ver en la imagen, están las ubicaciones ahí anotadas. Y también, para que corten y peguen, están todas en el programa actualizado que les envío un par de clases pasadas. Ahí están todas, no solo de este tema, sino de todo el programa en lo que falta el cursado. Están las indicaciones de dónde está ubicado el documento. Aún así, si puedo, si me lo permite por el peso de los archivos, que estimo que sí, se lo voy a enviar por correo electrónico en la fecha de esta clase. Es un artículo, el primero de Josep Barnadas, por orden alfabético, en el cual este historiador boliviano resume algunos aspectos de la Iglesia Católica. Y luego un par de artículos míos sobre la Iglesia y los curas doctrineros y algunas instituciones en el Jujuy colonial, en el curato de Cochinoca, en las cofradías de las Anibalitas del Purgatorio y un artículo en conjunto con el arquitecto Ramos sobre la construcción y mantenimiento de la iglesia. También de todo este tema está el artículo de Nelson de la Ferrera en el tomo 2 de la Academia Nacional de la Historia, y finalmente un artículo de John Eliot sobre España y América, las relaciones institucionales, editado por Leslie Bettel en Historia de América Latina. Vuelvo a reiterar, en el programa que les envía un par de clases pasadas por mail, el doc, está en un archivo doc, ahí está toda esta bibliografía que está disponible en internet, ya está ubicada, localizada, y el link está copiado para que ustedes solamente copien y peguen y así puedan ubicar el archivo correspondiente que deben leer. Bien, para entrar en el tema vamos a ver algunos aspectos de la Iglesia y la religiosidad colonial, analizando una serie de juicios entablados contra curas doctrineros en el obispado del Tucumán. En particular en uno de los curatos más importantes, el curato de Casabindo y Cochinocal. Este curato es el nombre de la jurisdicción bajo dependencia eclesiástica que organizaba a los feligreses en América, ¿sí? Tan importante es esta organización institucional que son la base de los actuales departamentos de la provincia de Jujuy y probablemente de otras organizaciones distritales en América. Eso nos habla claramente de lo importante de la organización eclesiástica. Entonces, Casabindo y Cochinoca integraban un solo curato, nombrado así, y en el cual vamos a ver algunos aspectos que
pueden deducirse del gobierno eclesiástico y de los actores estos llamados curas doctrineros, o una denominación bien local, porque por lo general el nombre de doctrinero se reservaba al párroco que estaba a cargo de una doctrina de indios, y el nombre de cura por lo general al párroco en general. Pero en el caso de Jujuy, en muchas doctrinas de indios también habían feligreses de otro carácter, no solamente indios, por lo cual por eso es la denominación se unifica entre curas doctrineros, perdón. El periodo va a ser el siglo XVIII y comienza el siglo XIX. Lo que se analizaron son 21 juicios contra curas doctrineros en este curato, ¿sí? ¿Qué se puede entrever? Bueno, en primer lugar, algo que está implícito en el croquis que tienen a la derecha. Esto ya lo hemos venido mencionando varias veces. El carácter central que tiene Jujuy en los circuitos mercantiles regionales. ¿Mm? Es un eslabón más, un eslabón pequeño, pero la importancia de los eslabones en los circuitos mercantiles no es el tamaño. La importancia es si es o no es un eslabón, y Jujuy es un eslabón en estas vías de comercialización de productos que van y vienen desde los mercados alto peruanos o sur peruanos de Potosí, Lípez, Talina, Oruro, Huancavelica, hacia y desde el Tucumán y el litoral y Buenos Aires. También hay otra dinámica de comercialización, otro circuito poco mencionado, que es la actual Ruta 40, ¿sí? Que iba se bifurcaba en Tucumán hacia Catamarca, La Rioja, y desde ahí a San Juan, y podía llegar a cruzar la cordillera hacia el Reino de Chile o seguir hasta Mendoza y de ahí cruzar también al Reino de Chile. Ese es otro circuito con mucha dinámica comercial. ¿Por qué mencionamos esta cuestión de los circuitos mercantiles? Porque son determinantes en el carácter y en el rol de estos actores de los curas doctrineros. El curato del que vamos a hablar es el curato de Casablanca y Cochinoca, un curato que se ubica en la puna de Jujuy. Al respecto es necesario precisar algo que ya hemos venido hablando, que en la puna de Jujuy solo a finales del 18 se empieza a distinguir de manera distinta al respecto de la gran macrorregión en la que está inserta, que es toda la región de Atacama. Jurisdiccionalmente, la puna de Jujuy, los curatos de la puna de Jujuy, están bajo la dependencia del Obispado del Tucumán, pero el Obispado de Charcas, el Obispado de Lima, la Audiencia de Charcas, tienen notable influencia sobre este espacio. En cuanto a la jurisdicción civil, el curato de Casablanca y Cochinoca, así como Jujuy, están dentro de la gobernación de Tucumán y luego de las reformas borbónicas dentro de la Intendencia de Salta del Tucumán. Se trata de un curato muy rico, en el sentido de gran cantidad de feligreses, y que además que por las estrategias económicas de la arriería colonial, como pueden ver ahí ustedes en las imágenes de las llamas, y en el control de recursos importantes, como en el caso de la sal, en la imagen pueden ver las salinas grandes, dieron lugar a una feligresía indígena muy importante. Una primera cuestión que se puede ver en estos numerosos juicios es que hay una gran presencia de religiosos, de curas doctrineros en la puna de Jujuy. En ese sentido, esto contrasta con algunas interpretaciones que a tono con ciertas corrientes ideológicas marxistas recriminaban a estos religiosos, eh, más que recriminaban, le adjudicaban la conducta del ausentismo, el típico ausentismo del explotador urbano que solo concurre a la parte rural a recaudar los tributos y nunca se queda ahí. Sin embargo,
los juicios nos informan de una presencia numerosa y constante y permanente de los curas dentro de estos curatos. Los religiosos en el mundo andino y en esta región pueden dividirse en curas párrocos, a cargo de una feligresía hispana, doctrineros, como les mencioné, a cargo de una encomienda de indios. Al respecto tienen que tener en cuenta y bien definido lo que es la encomienda como la institución española, surgida desde el mismo momento de la conquista, con el objetivo de civilizar y aculturizar a los indígenas a los patrones europeos y cristianos y católicos. En ese sentido, esta institución, basada en el modelo medieval del vasallaje, consistía en que los indios como súbditos del rey eran encomendados, ¿sí? A un vasallo español para que éste les hiciera justicia y los civilizara. Para lo tal de civilizarlos, contrataba a un cura, a un doctrinero, y él le pagaba de sus propios bienes para que este doctrinero civilizara a sus indios encomendados. El dinero, obviamente, del pago al doctrinero, llamado sínodo, provenía justamente del tributo que los indígenas como vasallos del rey, en vez de pagarlo al rey, lo pagaban al encomendero. Otra figura es el cura de indios, también a cargo de indígenas encomendados y forasteros, y el cura del pueblo o vicario a cargo de una feligresía local. Son las 4 o 5 denominaciones que podemos encontrar de estos actores. Estos funcionarios prácticamente de la Iglesia y del Estado tenían un amplio y variado control judicial sobre ellos. Estaban muy controlados por los obispos, por las visitas, que era una institución que consistía en que el obispado, el obispo o funcionarios delegados al efecto recorrían las regiones para controlar a estos funcionarios. Y en caso de encontrar problemas o disputas, eran reemplazados los curas doctrineros por otros, por curas excusadores. Como conclusión de este primer análisis de estos curas doctrineros, encontramos que no hay confrontación entre las distintas instancias del control sobre los curas doctrineros. También se puede ver que hay cierta entente, cierto acuerdo entre curas con caciques y feligreses indígenas. Y de manera interesante, la ausencia de rebeliones indígenas y de prácticas reputadas como idolátricas, lo que hablaría de cierta actitud pasiva, lo que es obvio en tanto son feligreses de un cristianismo indígena. Una muestra de esta religiosidad cristiana indígena es la misma devoción cristiana, es muy profunda y ordenadora social. A pesar de que indudablemente, como lo muestra la imagen del Santiago Matamoros de la parte superior, el culto cristiano fue extraño y fue invasor y conquistador. A pesar de ello, el desarrollo del cristianismo indígena, y no solamente lo que se puede ver en el periodo colonial, sino hasta la actualidad, da cuenta de ello. El otro tema que vamos a ver es algunos aspectos de la construcción y mantenimiento de iglesias en el curato de Casabinda y Cochinoca. El curato de Casabinda y Cochinoca fue fundado entre comienzos del 18, ¿no? y comprendía casi toda la puna de Jujuy. A mediados del siglo XVIII se divide en Casabinda y Cochinoca y el curato de Santa Catalina. Y finalmente, a finales del 18, el curato de también se va a dividir en uno más
que comprende con sede en Yaví el curato de Cerrillos en Yaví. Los curas doctrineros que mencionamos anteriormente son actores fundamentales en las relaciones de poder. Intermedian o interactúan con encomenderos, subdelegados, gobernadores, obispos, autores del cabildo. Se muestran muy activos en el terreno eclesiástico, económico y social, promueven cofradías, que son asociaciones de feligreses indígenas para solventar necesidades de vida o muerte, realizan fiestas religiosas, participan del giro mercantil, el giro comercial, como comerciantes, como productores a veces, en tanto disponen de los recursos que son afectados por las propias comunidades a la iglesia. A veces manejan estos recursos a su arbitrio y necesidad. Eso los hace actores económicos muy importantes. En ese sentido, a veces compiten por los recursos con los otros actores españoles, como pueden ser comerciantes propiamente dicho, autoridades y encomenderos. Entonces ahí ya pueden distinguir varios actores que en principio en algún momento y de manera confusa y dominante pretenden aprovecharse de los feligreses indígenas o de los trabajadores indígenas o de los encomendados indígenas o de los arrieros indígenas. Me refiero a curas doctrineros, encomenderos, funcionarios, miembros del cabildo, comerciantes, hacendados y autoridades indígenas propiamente dichas. Un aspecto que puede verse en el curato de Casabindo y Cochinoca es el rol del encomendero. Si bien la historiografía ha puesto énfasis su rol determinante en la acción eclesiástica, como puede verse en este cuadro que está en la iglesia de Casabindo, donde se puede ver al encomendero Fernández Campero y su esposa Catarina Clemencia de Obando. Sin embargo, estas dos imágenes que ilustran la donación de la coronación de la Virgen Santísima, ¿sí? Atribuidas al pincel del pintor mestizo Mateo Pizarro, y también en cierto protagonismo en la construcción de las iglesias de Casabindo y Cochinoca, y también en Socoche, La Angostura, en la Puna de Jujuy, actual Puna boliviana, y remodelando las capillas de San Francisco de Yavi, en su estancia de Acoité. Sin embargo, al parecer, según lo pudimos revisar en algunos documentos, ¿quién es el protagonista más importante en la construcción de los templos y en el mantenimiento? Un aspecto que suele dejarse de lado y que en este tipo de construcciones y en la zona sísmica de la que estamos tratando es fundamental, son los gobernadores indígenas. Como por ejemplo puede ser el caso del templo de la iglesia de Nuestra Señora de Asunción de Casabindo. Un documento del Archivo Histórico de Jujuy del 7 de septiembre de 1798 que informa al cura Manuel Benito Arias de esta doctrina, a cargo de esta doctrina, acerca del traslado de lo que él considera el verdadero fundador y constructor del templo. Y así dice que el día 18 de marzo del año 99 pasé la referida iglesia vieja para trasladar la nueva, el cuerpo del fundador de esta, el citado gobernador don Pedro Quipildor, y se hizo dicha traslación con toda la solemnidad fúnebre correspondiente. Celebraron 2 misas rezadas y una cantada, vigiliada de coro presente, y se soterró el cadáver puesto en un cajón en medio del crucero a la propia iglesia nueva, por el mérito contraído por dicho don Pedro en haber a su costa emprendido la referida obra, llevado de su celo y religión, y que sirva de recuerdo a los fieles la piedad de este bienhechor. El documento entonces probaría este rol protagónico de los gobernadores indígenas en la construcción de los templos por encima de los propios encomenderos. Como les mencioné anteriormente, un aspecto poco considerado en los estudios históricos es
de que el esfuerzo en este tipo de construcciones no está tanto, no solo está en la construcción, sino también está en el mantenimiento. ¿Sí? Al tratarse de una zona sísmica y al tratarse de construcciones a veces sin cimiento, el esfuerzo del mantenimiento es lo más constante y permanente. En ese sentido, también la comunidad pasa a jugar un rol determinante. Si hablamos de que el esfuerzo es compartido entre la construcción y el mantenimiento, la comunidad y las autoridades locales son determinantes y son principales para mantener estos templos religiosos. ¿No? Se puede ver en la tabla, ¿sí? La construcción demanda procesos y etapas de varias décadas, ¿sí? Y en la cual los esfuerzos se distribuyen en la construcción y el mantenimiento. Esperamos con esta tabla poder justamente destacar que si hablamos que el esfuerzo mayor y principal en estos templos religiosos es el mantenimiento, el papel del cura, el papel de los encomenderos pasa a ser secundario y pasa a tomar primacía el papel de los gobernadores indígenas, de la propia comunidad y de los curas doctrineros. Bien, entonces terminamos esta presentación que habla de estos actores de la iglesia. Les agradezco su participación y les recuerdo y los invito a suscribirse a este canal para estar al tanto de las clases. Muchas gracias.